Las luces rojas de los punteros láser bailaban sobre la camisa de seda empapada de sudor de mi hijo Ulises, apuntando directamente a su corazón y a su frente. Afuera, el sonido de los motores diésel de 3 camionetas blindadas hacía vibrar los cristales de la mansión. Adentro el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el hielo derritiéndose en las copas de cristal cortado. Mi consuegro don Plutarco, el hombre que hace 5 minutos se jactaba de ser el dueño de medio estado, ahora estaba tirado en el suelo con los pantalones mojados de orina, temblando como un perro atropellado. Mi nuera Cintia lloraba en silencio tapándose la boca con las manos para no gritar, y yo Bernarda, la vieja ranchera, de la que se avergonzaban la que escondieron en la mesa cerca de la cocina, era la única que permanecía sentada, terminando mi trago de tequila. Ulises se arrastró por la alfombra persa hasta mis botas viejas y sucias de tierra. Me agarró los tobillos sollozando moco y llanto mezclados en su cara. «Mamá, por favor, diles que no nos maten, diles que el reloj es tuyo». Lo miré desde arriba con la misma frialdad con la que solía mirar a los presos cuando servía la comida en el penal de Puente Grande hace 30 años, para entender cómo mi propio hijo terminó suplicando por su vida en la Nochebuena. Tenemos que regresar 3 días. 3 días antes de que su estupidez firmara nuestra sentencia de muerte. Todo comenzó el martes por la mañana. Yo estaba en el corral trasero de mi rancho El Suspiro. No es una hacienda de telenovela, es un terreno de trabajo. Hay polvo, hay olor a abono, hay gallinas corriendo y hay que levantarse a las 4 de la mañana. Estaba recogiendo los huevos del día cuando escuché el crujido de llantas sobre la grava del camino principal. No era el sonido del auto compacto de Ulises ni la camioneta del repartidor de gas. Era el sonido pesado grave de motores grandes. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia el frente. 3 camionetas negras de esas Suburban, con los vidrios tan oscuros que parecen espejos negros, se detuvieron frente a mi portón de madera vieja. No me asusté. A mis 72 años y con lo que yo he visto en las cocinas de las cárceles federales, el miedo es un lujo que no me puedo permitir. Simplemente me paré ahí con la espalda recta esperando. La puerta del copiloto de la primera camioneta se abrió. Bajó un hombre alto, vestido con un traje negro impecable que costaba más que todo mi ganado junto. Llevaba gafas oscuras, aunque el sol de invierno apenas calentaba. Lo reconocí de inmediato, aunque habían pasado décadas y ahora tenía canas en la barba. Mauro. Antes era un muchachito flaco que hacía mandados en los pasillos del penal. Ahora era la mano derecha de la gente que manda de verdad en este país. Mauro se quitó las gafas y me miró con un respeto que mi propia familia nunca me había tenido. Hizo una seña y 2 hombres armados con rifles largos bajaron de la parte trasera, pero se quedaron junto a los vehículos en posición de descanso sin apuntar, solo vigilando. «Buenos días, doña Bernarda», dijo Mauro con esa voz rasposa de quien ha fumado demasiado tabaco fuerte. Se acercó a la reja, pero no intentó abrirla. «Buenos días, Mauro», respondí cruzando los brazos. «¿A qué debo el honor?» «Aquí no hay nada que le interese a tu gente, solo maíz y gallinas flacas». Mauro sonrió levemente, una mueca torcida. «El patrón no olvida a doña. Ayer fue el cumpleaños de su hija. Cumplió 30 años.
Y el patrón se acordó de que esa niña no estaría viva si no fuera por usted. Se acordó de los caldos de pollo que usted le pasaba a escondidas a su mujer cuando estaba embarazada en el módulo femenil, cuando los guardias ni agua le querían dar. Se acordó de que usted la cuidó cuando le dio la fiebre. Sentí un escalofrío. Esas eran historias viejas de una vida que yo había enterrado. Hice lo que cualquier cristiana hubiera hecho, dije seca. No busco recompensas. El patrón no deja deudas sin pagar, doña Bernarda. Eso usted lo sabe. Mauro metió la mano en su saco y sacó una caja. No era muy grande, de madera oscura pulida, tal vez ébano o caoba. No tenía marca, ni moño, ni etiqueta. Solo la madera negra y pesada. Mauro extendió la mano a través de los barrotes de la reja. Tómelo. Es la llave, así le dice él, dudé. Aceptar regalos de esa gente es como firmar un contrato con sangre. Si lo tomas eres de ellos, si lo rechazas los insultas. Y nadie insulta al patrón y vive para contarlo. Me acerqué y tomé la caja. Pesaba mucho más de lo que parecía. No lo abra aquí afuera, advirtió Mauro volviendo a ponerse las gafas. Y guárdelo bien, eso no es solo un regalo, doña, es un salvoconducto. Donde usted ponga eso, nadie toca. Pero cuidado, quien tenga eso en sus manos carga con el peso del nombre del patrón. Que tenga buena vida, doña Bernarda. Sin esperar respuesta, Mauro dio media vuelta, subió a la camioneta y el convoy desapareció en una nube de polvo tan rápido como había llegado. Me quedé sola con el corazón latiendo fuerte contra mis costillas, sosteniendo esa caja negra que parecía quemarme las manos. Entré a la casa, aseguré el cerrojo y bajé las persianas. Me senté en la mesa de la cocina, aparté el mantel de hule y abrí la caja. El interior estaba forrado de terciopelo rojo color sangre. Y en el centro, sobre una almohadilla, descansaba un reloj. No era un reloj cualquiera, era oro macizo, pesado, brutal. La carátula era negra, pero los números eran diamantes oscuros. Brillaba con una luz maliciosa. Le di la vuelta con cuidado. En la parte trasera, grabado en el oro con una precisión quirúrgica, estaba la imagen de la Santa Muerte, y debajo unas iniciales que todo México conocía y temía. Era una pieza única mandada a hacer por capricho de un rey sin corona. Sabía que no podía usarlo, no podía venderlo. Si intentaba empeñar esto, llamaría a la policía o peor a los dueños originales y me cortarían las manos pensando que lo había robado. Era un regalo envenenado o tal vez una prueba. Me levanté y fui a mi alacena. Busqué entre mis latas y frascos hasta que encontré mi vieja caja de galletas de lámina esa, donde guardo los hilos, las agujas y los botones sueltos. Saqué los carretes de hilo, metí la caja de madera negra al fondo y volví a cubrirla con los hilos y tijeras. La puse en el estante más alto detrás de los sacos de frijol. Ahí se queda, pensé, hasta que me muera o hasta que vengan por él. Al día siguiente, miércoles, llegó Ulises. Ni siquiera tocó el claxon. Entró con su coche, un sedán deportivo rojo que había sacado a crédito hace 2 años y que ya tenía varios golpes en la defensa. Se bajó azotando la puerta. Venía vestido con ropa de marca, pero se le notaba lo falso a kilómetros. La camisa le apretaba en la barriga y los zapatos, aunque brillantes, estaban sucios de lodo por haber pisado mi entrada. Ulises, mi único hijo. El niño que crié sola después de que su padre se mató en el tractor. Le di estudios, le pagué la universidad privada, vendiendo tierras y ganado esperando que fuera un hombre de bien. Y se convirtió en esto un hombre de casi 40 años,
que vive de apariencias, que se casó con una mujer que lo desprecia y que siempre cree que el gran negocio está a la vuelta de la esquina. «Mamá», gritó desde la entrada sin siquiera decir buenos días. «Mamá, el portón eléctrico no sirve otra vez. Tienes que arreglar esa porquería, me voy a ensuciar los zapatos cada vez que vengo». Salí de la cocina secándome las manos. El portón es manual, Ulises, siempre ha sido manual. Y buenos días a ti también. Él entró a la casa, pasando de largo, fue directo al refrigerador y sacó una jarra de agua. Bebió directamente del envase, derramando un poco en el suelo. «¿Qué calor hace en este agujero, mamá? ¿Por qué no pones aire acondicionado? ¿Tienes el dinero? Papá te dejó las tierras. Podrías vivir como gente decente, no como peón. Vivo como quiero, hijo. Y estas tierras son para trabajar, no para gastar en lujos. ¿A qué viniste? No es Navidad todavía». Ulises se dejó caer en una de las sillas de madera resoplando. Se pasó la mano por el cabello engominado. Lo vi sudar y no era por el calor. Era ese sudor frío de los que deben dinero. Le temblaba la pierna derecha, un tic que tiene desde niño cuando miente o cuando tiene miedo. «Necesito un favor, mamá. Pero esta vez es en serio, es una inversión. Cintia y yo estamos a punto de pegar un jonrón. Un amigo me metió en esto de las criptomonedas. ¿Sabes qué es? Es el futuro, mamá. El dinero de papel ya no sirve». Suspiré cansada. Ya había escuchado esta historia con los tiempos compartidos, con la venta de vitaminas piramidales, con los autos usados. «¿Cuánto debes, Ulises?» Su cara cambió. Se puso rojo de ira y vergüenza. «No debo nada. Es para invertir, para multiplicar. Necesito 70,000 pesos, solo eso. En un mes te devuelvo 100,000. Te lo juro por la memoria de mi papá. No tengo 70,000 pesos líquidos, Ulises». «Claro que los tienes». Golpeó la mesa con el puño. «Vendiste las vacas el mes pasado. Sé que tienes el dinero en el banco o escondido en tus colchones viejos. Por Dios, mamá, Cintia me va a dejar. ¿Me oyes? Si no llego con capital para demostrarle a su papá que soy un empresario serio, me va a dejar. Y no me va a dejar ver a los niños». Eso me dolió. Mis nietos eran lo único bueno que había salido de ese matrimonio podrido. Si Cintia te quiere dejar por dinero, entonces que se vaya. Y el dinero de las vacas es para la siembra de primavera y para pagar los impuestos del rancho. No voy a tirar mi trabajo en tus juegos de internet». Ulises se levantó furioso. Caminó de un lado a otro de la cocina pequeña. «Eres una egoísta. Siempre has sido una egoísta. Te gusta verme humillado. Te gusta que los Velasco me miren por encima del hombro. Ellos sí tienen dinero, mamá. Don Plutarco tiene mansiones, coches, choferes. Y yo soy el yerno pobre que tiene una madre campesina que huele a estiércol. ¡Qué vergüenza!». Me quedé quieta. Las palabras de un hijo duelen más que un cuchillo, pero aprendí a no sangrar frente a él. «Si tanta vergüenza te doy, vete. Nadie te obliga a estar aquí». «Me voy», dijo agarrando sus llaves, «pero voy al baño primero. Al menos eso funciona en esta casa, espero». Ulises salió de la cocina y se dirigió al pasillo. Yo me quedé ahí mirando la mesa, sintiendo esa presión en el pecho. Necesitaba aire. Salí al patio trasero para darles de comer a las gallinas, tratando de calmar mis nervios. «Es solo dinero», me dije. «Ya se le pasará». Pero Ulises no fue al baño. Desde la ventana del patio vi su sombra moverse en la alacena, no en el baño. Me detuve. ¿Qué estaba haciendo?
Me acerqué silenciosamente a la ventana que da a la cocina. Lo vi. Estaba subido en una silla buscando en los estantes altos. Sabía que yo guardaba algo de efectivo en la caja de galletas a veces. Lo vi bajar la caja de lámina oxidada. La abrió con desesperación tirando algunos botones al suelo. Vi su decepción al ver solo hilos, pero entonces sus dedos tocaron la caja de madera negra que estaba al fondo. La sacó. Vi cómo le cambiaba la cara. La curiosidad reemplazó a la ira. Abrió la caja negra. Desde la ventana vi el reflejo del oro golpear sus ojos. Ulises se quedó paralizado. Sacó el reloj, lo sostuvo en la luz. Su boca se abrió. No vio el grabado de atrás, solo vio el oro, los diamantes negros, la pesadez de la pieza. «Pinche vieja», susurró, y lo pude leer en sus labios. Dice que no tiene dinero y tiene esto escondido. Vi cómo su cerebro de ratón empezaba a trabajar a 1000 por hora. Miró hacia la puerta del patio. Yo me agaché rápido para que no me viera. Escuché sus pasos apresurados. Ulises guardó el reloj en la caja negra y se metió la caja negra dentro de su saco. Luego, con una frialdad que me heló la sangre, volvió a poner los hilos en la caja de galletas, la cerró y la puso de nuevo en el estante alto. Se bajó de la silla, la acomodó y salió corriendo hacia la entrada principal. «¡Me voy, mamá!», gritó desde la sala. «Ahí te quedas con tus miserias». Escuché el motor de su coche arrancar y las llantas patinar sobre la tierra al salir disparado. Salí de mi escondite y entré a la cocina. Subí a la silla, bajé la caja de galletas. Estaba ligera, demasiado ligera. La abrí, solo hilos. Me senté pesadamente en la silla. Mi hijo me había robado. No solo me había robado algo que no me pertenecía, algo peligroso. Mi primer instinto fue llamarlo, decirle que regresara, que ese reloj era muerte. Pero me detuve. Si le decía que era un regalo del cártel, no me creería. O peor, pensaría que podría chantajearlos o venderlo en el mercado negro. Ulises era estúpido, pero su avaricia era valiente. Si intentaba vender eso, lo encontrarían en una zanja antes del amanecer. Y si se lo quedaba, ¿qué iba a hacer con él? Entonces recordé sus palabras: demostrarle a su papá que soy un empresario serio. Don Plutarco. Navidad. Ulises no iba a venderlo, iba a regalarlo. Iba a usar mi tesoro para comprar su lugar en la mesa de los ricos. Sentí una mezcla de terror y una extraña calma. Mi hijo acababa de cometer el error más grande de su vida. Podía correr tras él, podía ir a la policía y terminar presa yo también, o podía esperar. Mauro había dicho: quien tenga eso en sus manos carga con el peso. Decidí esperar a la Nochebuena. Tenía que recuperar ese reloj, pero tenía que hacerlo de una manera que Ulises aprendiera la lección para siempre. Lo que no sabía entonces era que la lección iba a ser mucho más sangrienta de lo que yo planeaba. Llegó el 24 de diciembre. Pasé 2 días sin dormir vigilando la entrada del rancho, esperando ver a los hombres de Mauro venir a reclamar su propiedad. Pero no vinieron. El reloj tenía un dueño y el dueño sabría dónde estaba. A las 6 de la tarde, Ulises pasó por mí. Esta vez venía en una camioneta prestada, una Lincoln enorme y blanca, seguramente de su suegro. Se bajó de buen humor oliendo a loción cara y a mentas. «Feliz Navidad, madre», me dijo intentando darme un abrazo que yo recibí con el cuerpo rígido. «Ándale, apúrate. Cintia ya está histérica porque llegamos tarde». «Voy a cambiarme», dije. Llevaba mi vestido de domingo,
uno de flores sencillo y limpio. No, no, no. Ulises sacó una bolsa de plástico del asiento trasero. Cynthia te compró esto, póntelo. Quiere que vayas adecuada. Esa ropa tuya huele a naftalina. Abrí la bolsa. Era un vestido de color fucsia brillante de tela sintética barata, pero con pretensiones de elegancia con lentejuelas en el cuello. Era un vestido para una mujer de 30 años que va a un antro, no para una mujer de 70. No me voy a poner esto, Ulises, parezco payaso. Póntelo. Su sonrisa desapareció reemplazada por esa mirada agresiva. Hazlo por mí. Una noche, solo una noche, no me avergüences. Don Plutarco invitó al alcalde, invitó a socios importantes. Si te ven vestida de ranchera van a pensar que no les tengo respeto. Por favor, mamá. Lo miré a los ojos. Vi el miedo detrás de su arrogancia. Vi al niño que rompió el jarrón y quería esconder los pedazos. Está bien, dije. Me lo pondré. Me vestí con esa cosa horrible. Me apretaba en la cintura y la tela me picaba la piel. Me sentía disfrazada, humillada. Pero no dije nada. Subí a la camioneta. Durante el camino a la ciudad, Ulises no paraba de hablar. Estaba eufórico, casi maníaco. Esta noche todo cambia, mamá. Vas a ver. Tengo una sorpresa. Una sorpresa que va a dejar a don Plutarco con la boca abierta. Ya no seré el yerno inútil. Me van a dar la gerencia de la constructora. Lo presiento. Yo miraba por la ventana viendo pasar las luces de las casas adornadas. Ulises, dije suavemente, ¿qué llevas en la guantera? Él se tensó, dio un volantazo ligero. Nada, papeles. ¿Por qué no seas metiche? Hijo, si has tomado algo que no es tuyo, devuélvelo. A veces las cosas brillan pero queman. Ulises soltó una carcajada nerviosa. ¿De qué hablas tú siempre con tus refranes de pueblo? Relájate, vieja. Disfruta el aire acondicionado. Estás en una Lincoln, no en tu carreta. Llegamos a la mansión de los Velasco. Era una casa enorme en la zona más exclusiva de esas casas modernas que parecen cubos de hielo, mucho vidrio, mucho mármol blanco, mucha luz fría. Había coches de lujo estacionados en la entrada BMW Mercedes-Audi. La camioneta prestada de Ulises parecía encajar, pero nosotros no. Entramos. El recibidor tenía un árbol de Navidad de 5 metros decorado con esferas que parecían de cristal de Swarovski. Había meseros con guantes blancos repartiendo champán. El ruido de las risas y la música de piano en vivo llenaba el aire. Cynthia vino hacia nosotros. Llevaba un vestido dorado y demasiadas joyas. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en el vestido fucsia con una mueca de satisfacción burlona. Ay, suegra, qué colorida. Al menos ya no huele a vaca. Venga, la voy a sentar. No me llevó a la sala principal donde estaban los sofás de piel. Me llevó a través del comedor hasta una mesa redonda pequeña, colocada estratégicamente cerca de la puerta abatible de la cocina. Era la mesa de los indeseables. Una tía lejana sorda, 2 primos adolescentes pegados a sus celulares y yo. Aquí estará más cómoda, dijo Cynthia con una sonrisa falsa. Así no se aturde con la plática de los negocios. Y por favor, trate de no comer con las manos. Se dio la vuelta y se fue. Me senté alisando las lentejuelas de mi vestido. Desde mi lugar tenía una vista perfecta de la sala principal. Veía a don Plutarco, un hombre gordo, calvo, con la cara roja, de quien bebe whisky caro desde el mediodía.
Estaba rodeado de hombres de traje, riendo fuerte, ocupando mucho espacio. Vi a Ulises acercarse a su suegro. Ulises llevaba un saco azul marino, se le veía nervioso, se tocaba el bolsillo interior del saco constantemente. Abrazaba ese lado de su pecho como si protegiera un pájaro herido o una bomba. Don Plutarco, escuché decir a mi hijo su voz un poco demasiado aguda. ¡Qué gran fiesta! Todo está increíble. Plutarco ni siquiera lo miró, siguió hablando con un hombre canoso. Sí, sí, Ulises, quítate de la luz, estás tapando al señor regidor. Ulises se encogió pero no se movió. Suegro, tengo algo para usted, para más tarde. Plutarco lo miró con fastidio. ¿Qué trajiste? Otra botella de tequila barato, ponla con los regalos allá en el rincón. No, no es tequila, es algo especial, único. Plutarco soltó una risita condescendiente. Bueno, bueno, luego vemos tus chucherías. Ve a buscarle una copa a Cintia, anda. Ulises asintió tragándose la humillación, pero vi en sus ojos un brillo de resentimiento y anticipación. Espera, decían sus ojos. Espera a que veas lo que tengo. La cena transcurrió lenta. Me sirvieron un plato de pavo con una salsa dulce que no me gustó, pero comí en silencio. Nadie en mi mesa me habló. Yo solo observaba a Ulises. Él bebía rápido. Una copa, 2 copas, 3 copas. Necesitaba valor. A las 11 de la noche llegó la hora de los brindis y los regalos principales. Don Plutarco se paró en el centro de la sala golpeando su copa con un tenedor. Se hizo el silencio. Familia, amigos, señor regidor, gracias por estar aquí. Este año ha sido excelente para la constructora Velasco. Hemos cerrado contratos, hemos comprado terrenos. Hizo una pausa para que le aplaudieran. Y quiero agradecer a mi esposa Rebeca y a mi hija Cintia las joyas de mi vida. Aplausos. Cintia sonrió y besó a su padre. Y bueno, continuó Plutarco, sé que muchos trajeron presentes, lo agradezco, pero saben que yo soy un hombre difícil de sorprender. Tengo todo lo que un hombre puede desear. Esa fue la señal. Ulises se levantó. Se tambaleó un poco producto del alcohol y los nervios. Caminó hacia el centro de la sala. Todos lo miraron, algunos con pena, otros con burla. Cintia le hizo señas con los ojos para que se sentara, pero él la ignoró. Suegro, don Plutarco, empezó Ulises con voz temblorosa pero fuerte. Sé que usted piensa que no soy suficiente para su hija. Sé que piensa que no tengo visión. El silencio se volvió incómodo. Alguien tosió. Pero hoy, continuó Ulises metiendo la mano en su saco, quiero demostrarle mi respeto y mi capacidad. Usted es un coleccionista, un hombre que aprecia el poder y la exclusividad. Yo me levanté de mi silla en la mesa del rincón. Sentí que la sangre se me iba a los pies. No lo hagas, idiota, no lo saques. Ulises sacó la caja negra de madera. El brillo de la madera pulida bajo las luces del candelabro llamó la atención de Plutarco. Sus ojos de comerciante reconocieron la calidad de la caja inmediatamente. Vaya, eso se ve interesante, dijo Plutarco bajando su copa. No es solo interesante, dijo Ulises dando un paso adelante. Es poder, suegro, es historia. Ulises extendió la caja. Plutarco la tomó. Pesaba. Eso le gustó a Plutarco. Sonrió. A ver, muchacho, sorpréndeme. Yo di un paso adelante saliendo de mi zona de exclusión.
No, dije, pero mi voz salió ahogada por la distancia y el murmullo de la gente. Avancé más rápido, mis tacones resbalando en el mármol. Ulises, no. Eso no es tuyo. La gente se giró a mirarme. La vieja loca estaba gritando. Cynthia corrió hacia mí y me agarró del brazo clavándome las uñas. ¡Cállese! ¿Qué le pasa? Siéntese. Suéltame. La empujé con una fuerza que no esperaba. Don Plutarco, no abra esa caja. Pero era tarde. La curiosidad y el ego de Plutarco eran más fuertes que mi advertencia. Él me miró con desdén. Tranquila, señora Bernarda. Deje que su hijo se luzca por una vez. Plutarco abrió la tapa. El suspiro fue colectivo. El Rolex brillaba como una estrella negra y dorada en el centro de la sala. Era obsceno, magnífico, intimidante. «Dios santo», exclamó Plutarco, sacando el reloj con dedos temblorosos de avaricia. «Es un Daytona y es oro sólido. Ulises, ¿de dónde sacaste esto? Esto vale más que tu casa». Ulises sonrió hinchado de orgullo, ignorándome totalmente. Lo mejor para el mejor suegro. Solo lo mejor. Es increíble. Plutarco se acercó el reloj a la cara admirando los diamantes. Nunca había visto uno así. Es custom personalizado. Mi corazón se detuvo. Va a mirar el reverso. «¡Devuélvamelo!», grité desesperada abriéndome paso entre los invitados. «Ese reloj está maldito». «¡Estás loca, mamá!», me gritó Ulises. «¿Estás celosa?». Plutarco, queriendo ver el mecanismo o alguna marca, le dio la vuelta al reloj. El tiempo pareció congelarse. Vi el momento exacto en que sus ojos enfocaron el grabado en la tapa trasera. La sonrisa de Plutarco se desvaneció. No poco a poco. Desapareció de golpe como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su piel roja y saludable se tornó de un color gris ceniza en un segundo. Sus ojos se desorbitaron. ¿Qué es esto?, susurró Plutarco. Su voz era un hilo de terror. Ulises, que no había visto el grabado, seguía sonriendo estúpidamente. «Le gusta, suegro, es único». Plutarco levantó la vista, miró a Ulises con un terror absoluto, y luego leyó en voz alta, tartamudeando, lo que sus ojos no querían creer. «Propiedad de JGL. Al que toque esto sin permiso, que la Santa Muerte lo acompañe». El silencio en la sala fue sepulcral. Todos los que vivían en esa ciudad, en ese estado, sabían quién era JQL. Sabían qué significaba la Santa Muerte en ese contexto. El reloj se le resbaló de las manos sudorosas a Plutarco y cayó sobre la alfombra gruesa con un sonido sordo. Nadie se atrevió a recogerlo. Quedó ahí boca arriba con la calavera de rubíes mirando al techo, juzgándonos a todos. Plutarco retrocedió tropezando con sus propios pies. «¿De dónde sacaste esto?», gritó, y esta vez no era una pregunta de admiración, era el grito de un hombre que ve a la parca. «Ulises», contesta. «¿A quién se lo robaste? ¿A quién mataste?» Yo... La sonrisa de Ulises se derrumbó. Miró el reloj en el suelo, luego a su suegro, luego a mí. No entendía nada, pero entendía el miedo. «Yo lo compré a un contacto». «Mientes», bramó Plutarco. «Nadie vende esto. Esto es una ofrenda o un trofeo. Si esto está aquí, significa que ellos lo están buscando». En ese preciso instante, como si fuera una respuesta divina o diabólica, todos los teléfonos celulares en la sala empezaron a sonar.
no llamadas, alertas, pero no eran alertas sísmicas. La música de fondo se cortó. Las luces de la casa parpadearon una vez, 2 veces, y luego un sonido que nadie quiere escuchar en su propia casa, el golpe seco y metálico de algo pesado chocando contra el portón principal de hierro forjado. ¡Bam! Seguido de un megáfono distorsionado que venía de la calle. Licenciado Velasco, sabemos que lo tiene. Abra la puerta o entramos por la cocina. Cintia soltó un alarido. Los invitados empezaron a correr hacia la puerta trasera, empujándose, tirando las copas, rompiendo el árbol de Navidad. El caos estalló. ¡Nos van a matar!, gritó la esposa de Plutarco. Ulises, maldito, ¿qué hiciste? Ulises estaba paralizado blanco mirándole a la puerta. Entonces Plutarco hizo lo que hacen los cobardes. Corrió hacia Ulises, lo agarró de las solapas y lo sacudió. Tú lo trajiste, tú sales y se los das. Diles que no tenemos nada que ver. No, no, suegro. Me van a descuartizar, chilló Ulises orinándose encima. El olor a amoníaco se mezcló con el perfume caro, y ahí en medio de ese infierno de gritos y pánico, yo di un paso hacia el reloj. Me agaché con dificultad, mis rodillas crujiendo, y lo recogí del suelo. Estaba frío. Me levanté. Todos se callaron al verme con el reloj en la mano. Ulises me miró y por primera vez en años vi que me reconocía. No como la vieja ranchera, sino como su madre. Es mío, dije con voz firme. Y ustedes son unos idiotas. ¡Mío! Plutarco se atragantó con su propia saliva, retrocediendo hasta chocar contra una columna de mármol. ¿Cómo va a ser tuyo, vieja bruja? Tú eres una campesina, eso es del patrón. Nos has condenado. Es mío porque él me lo dio, rugí, y mi voz resonó más fuerte que los gritos histéricos de Cintia. Y tu yerno, mi hijo, me lo robó como una rata. En ese momento una ventana lateral estalló. No fue una bala, fue una piedra envuelta en papel lanzada con fuerza bruta. Los cristales cayeron sobre el piso pulido como lluvia de diamantes falsos. El viento frío de la noche entró de golpe apagando las velas restantes. Ulises se tiró al suelo cubriéndose la cabeza con las manos, lloriqueando como un niño pequeño. No quiero morir. Cintia, diles que no soy yo. Diles que es la vieja Cintia con el maquillaje corrido por las lágrimas. Me miró con un odio que nunca olvidaré. Se abalanzó sobre mí intentando arrebatarme el reloj. Dámelo, gritó clavando sus uñas postizas en mi brazo. Sal y dáselo. Vete tú, que te maten a ti. Nosotros tenemos futuro. Tú ya viviste, la empujé. No soy una mujer débil. 30 años cargando costales de maíz y moviendo ollas de 50 litros me han dado brazos de hierro. Cintia cayó sentada sobre su vestido dorado, boqueando. Nadie sale, ordené. Afuera el megáfono volvió a sonar esta vez con menos paciencia. Tienen 2 minutos. Si no sale alguien con la llave, entramos y quemamos la casa con ustedes adentro. Empezamos a contar. Uno de los puntos láser rojos entró por la ventana rota y se posó directamente en la frente de Plutarco. El gran empresario, el hombre que controlaba los permisos de construcción de la ciudad, se quedó petrificado. Se orinó de nuevo. El charco amarillo se extendía bajo sus zapatos italianos. Bernarda, susurró Plutarco, y por primera vez en los 5 años que llevaba conociéndolo, no había arrogancia en su voz, solo terror puro. Doña Bernarda, por favor, haga algo.
Usted dijo que era suyo. Salga. Se lo suplico. Tengo nietos. Sus nietos. Ahora sí soy doña Bernarda. Pregunté caminando lentamente hacia el centro de la sala, sosteniendo el reloj en alto como si fuera un crucifijo. Hace 10 minutos era la sirvienta gratis, la vergüenza la que olía a vaca. Me escondieron en la cocina Plutarco. Me trataron peor que a sus perros. Lo siento, gritó el desesperado mirando el punto rojo en su pecho. Fue un error. Estaba borracho. Por Dios, mujer, nos van a matar. Ulises se levantó del suelo temblando y se unió a la súplica. Mamá, madrecita, perdóname. No sabía. Te lo juro que no sabía. Pensé que era chatarra. No pensé que era... Pensaste que podías usarme. Lo corté mirándolo con asco. Pensaste que podías robarme para comprar el respeto de este hombre que ni siquiera te quiere. Míralo, Ulises. Míralo bien. Señalé a Plutarco que estaba llorando abiertamente, sorbiendo mocos. Este es el hombre al que querías impresionar. Un cobarde que se orina encima cuando la vida se pone real. ¿Vale la pena traicionar a tu madre por esto? No, no. Ulises negó con la cabeza roto. ¡Un minuto! Gritó la voz desde afuera. Se escuchó el sonido inconfundible de armas siendo amartilladas. Clac, clac. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero también sabía que era el único momento en mi vida en que tendría el control absoluto. Si salía ahora, lo salvaba gratis. Y si los salvaba gratis, mañana volverían a ser los mismos monstruos. Necesitaba asegurar mi futuro. Y el de mi rancho. Voy a salir, dije con calma. Voy a hablar con ellos. Conozco al que comanda el pelotón. Los ojos de Plutarco se abrieron como platos. ¿Lo conoces? Sí. Y sé que si salgo con esto se van a ir, pero no voy a salir así nada más. ¿Qué quieres? Chilló Cintia desde el suelo. Lo que sea, dinero, joya. Llévate todo. No quiero tus joyas baratas, niña, le escupí. Quiero mi rancho. Me giré hacia Ulises. Sé lo que hiciste el año pasado, Ulises. Sé que falsificaste mi firma para hipotecar el suspiro y meter ese dinero en tus negocios fallidos. Me llegó la notificación del banco hace una semana. Iban a embargarme en enero. Ulises se puso aún más pálido si es que eso era posible. Mamá, yo iba a recuperarlo. Cállate. Me volví hacia Plutarco. Tu yerno, mi hijo, hipotecó mi tierra, mi vida por 2 millones de pesos. Y el banco es tuyo, Plutarco. Tú eres socio mayoritario de la financiera local. Plutarco asintió frenéticamente. Sí, lo sé. Yo aprobé el crédito. Por favor, vas a perdonar esa deuda, ahora mismo. No puedo hacer eso así nada más. Es papeleo, es... Plutarco intentó negociar el instinto de banquero luchando contra el instinto de supervivencia. El punto láser subió de su pecho a su entrecejo. 30 segundos, bramó el megáfono. Una ráfaga de ametralladora se disparó al aire destrozando las luces del jardín delantero. Los cristales de la entrada cayeron hechos polvo. Está bien, aulló Plutarco buscando desesperadamente algo en sus bolsillos. Sacó una pluma Montblanc de oro. Lo perdono. La deuda queda cancelada. Te doy mi palabra, tu palabra no vale nada, dije fría. Escríbelo. ¿Dónde no tengo papel? Miré la mesa de regalos destrozada. Había una tarjeta grande blanca de un regalo que nadie había abierto. La tomé y se la tiré al suelo. Escribe.
Yo, Plutarco Velasco, dueño de la Financiera del Valle, reconozco que la deuda sobre el rancho El Suspiro ha sido pagada en su totalidad y libero de todo gravamen a la propiedad de Bernarda Rulfo. Y fírmalo, y pon tu huella con tu propia sangre si hace falta o con tu orina, me da igual. Plutarco se tiró al suelo sobre la tarjeta. Le temblaba tanto la mano que apenas podía escribir. Garabateó las palabras. Cintia miraba la escena horrorizada viendo cómo la herencia de su padre se diluía para salvar sus vidas. «Fírmalo», ordené. Plutarco firmó con un trazo violento. «Ya está, toma ahora sal». Por el amor de Dios, sal, tomé la tarjeta. La leí. Era legalmente cuestionable, pero con 5 testigos y la situación serviría para presionar después. La doblé y me la metí en el escote junto a mi piel donde nadie pudiera quitármela. «Y una cosa más», dije mirando a Ulises. «A partir de hoy, tú no eres mi hijo, no tienes madre y no tienes herencia. Cuando yo muera el rancho pasa a ser un refugio o se lo regalo a la iglesia, pero tú no verás ni 1 metro de tierra». Entendido, Ulises lloraba con la cabeza entre las rodillas. «Sí, sí, solo sálvanos». 10 segundos. La voz de afuera sonaba ya como una sentencia final. «Entramos». Respiré hondo. Me alicé el horrible vestido fucsia que Ulises me había obligado a usar. Me acomodé el cabello canoso. Agarré el reloj con fuerza en mi mano derecha. «No me sigan», dije. «Y si escuchan disparos, recen para que sea rápido». Caminé hacia la puerta principal. Mis botas viejas y gastadas resonaban sobre el mármol con una dignidad que ningún zapato de diseñador en esa sala tenía. Pasé por encima de los cristales rotos. Llegué al portón de madera maciza y hierro. Abrí la puerta. El aire helado de diciembre me golpeó la cara. Olía a pólvora y a pino. Frente a mí, el jardín delantero de la mansión parecía una zona de guerra. 3 camionetas Suburban blindadas formaban un semicírculo bloqueando la salida. Los faros estaban encendidos cegándome. Detrás de las puertas abiertas de los vehículos vi al menos a 12 hombres. Todos llevaban chalecos tácticos, pasamontañas y armas largas. Fusiles de asalto AR-15 y cuernos de chivo. En el centro, iluminado por los faros, estaba Mauro. No llevaba arma en la mano. Estaba cruzado de brazos recargado en el cofre de la camioneta central. Se veía tranquilo como si estuviera esperando el autobús, pero sus ojos escaneaban cada movimiento. Al verme salir, levantó una mano. El silencio cayó de golpe. Los hombres no bajaron las armas, pero dejaron de apuntar a las ventanas. Todos los cañones se giraron hacia mí. 12 bocas de fuego mirándome. Caminé despacio, no corrí, no levanté las manos como si me rindiera. Caminé como camina una mujer que es dueña de su tierra. Bajé los 3 escalones de la entrada. La grava crujió bajo mis pies. Me detuve a 5 metros de Mauro. Él se quitó las gafas oscuras, aunque era de noche, para mirarme a los ojos. Su rostro era una máscara de piedra, pero vi un destello de sorpresa al ver mi atuendo ridículo. «Doña Bernarda», dijo. Su voz era baja, pero en el silencio de la noche se escuchó hasta la cocina. El GPS nos dijo que la llave estaba aquí, en casa de este político corrupto. Pensamos que la habían secuestrado o que la habían robado. Sostuve su mirada. Sentí el peso del reloj en mi mano. Sabía que si decía la verdad, si decía «mi hijo me lo robó y se lo dio a este hombre», ellos entrarían. Matarían a Ulises por ladrón y a Plutarco por tenerlo, y luego quemarían la casa para borrar evidencias.
Esa es la ley del patrón, muerte al traidor. Pero si mentía mal, me matarían a mí por cómplice. Levanté la mano y mostré el reloj. El oro brilló bajo los faros. Nadie me robó, Mauro, dije con voz firme, y nadie me secuestró. Mauro ladeó la cabeza confundido. Entonces, ¿qué hace la propiedad del patrón en manos de esta gente? El licenciado Velasco tiene deudas con el cártel del Golfo. Es enemigo. Si él tiene el reloj, es una declaración de guerra. Ahí estaba el peligro real. Plutarco no solo era un idiota, tenía tratos con los rivales. Tragué saliva. Tenía que ser muy cuidadosa. Vine a cenar, dije. Es Nochebuena. Mi hijo está casado con la hija de ese hombre, me invitaron. Y trajo el reloj a una fiesta. Mauro sonaba escéptico. Usted no es ostentosa, doña. Usted lo guardó en una caja de galletas. Lo traje, pensé rápido, porque quería devolvérselo. Mauro frunció el ceño. Dio un paso adelante. Los hombres detrás de él tensaron los dedos en los gatillos. Devolverlo, nadie rechaza un regalo del patrón. Eso es una ofensa. No es un rechazo, dije avanzando un paso, también acortando la distancia. Es respeto. Mira mis manos, Mauro. Extendí mis manos palmas arriba. Estaban callosas con tierra bajo las uñas arrugadas por el sol y el trabajo. Son manos de campesina, manos que hacen tortillas y limpian corrales. Este reloj, miré el Rolex. Pesa demasiado para estas manos. Es oro de reyes, y yo soy pueblo. Mauro me miraba fijamente analizando cada microgesto. Mi hijo... Continué y aquí tuve que poner todo mi dolor de madre en la voz. Mi hijo es un tonto. Vio la caja y pensó que era algo bonito para presumir. Me lo pidió prestado para enseñárselo a su suegro. Yo, por vieja tonta y consentidora, se lo presté un momento. Pero en cuanto vi que ese hombre, señalé la casa con la cabeza, lo tocó con sus manos sucias de avaricia, se lo quité. Me acerqué a Mauro y le puse el reloj en la mano. Tómalo, llévaselo a tu patrón. Dile que Bernarda Rulfo agradece la vida de su hija y el gesto, pero que mi paz vale más que todo el oro del mundo. No puedo dormir sabiendo que tengo esto en mi casa. No puedo vivir pensando que alguien va a entrar a matar a mi familia por un pedazo de metal. Mauro miró el reloj en su mano. Pasó el pulgar por el grabado de la Santa Muerte. Verificó que no tuviera rasguños. Luego me miró a mí. «Usted está mintiendo, doña», dijo suavemente. «Su hijo no se lo pidió prestado, se lo robó. Lo sé porque sus ojos tienen tristeza, no vergüenza, y porque ese hombre Velasco está allá adentro cagado de miedo». Sentí que se me helaba la sangre. Mauro era demasiado listo. «Mauro», empecé a suplicar. Él levantó la mano para callarme, pero sonrió esa media sonrisa torcida. El patrón me dijo: «Mauro, esa vieja tiene más huevos que muchos de mis tenientes, respétala». Mauro cerró el puño sobre el reloj y se lo metió en el bolsillo. «Si usted dice que se lo prestó, se lo prestó. Yo no vi nada». El reloj regresó a casa. Eso es lo que importa. Solté el aire que había estado conteniendo. Mis piernas temblaron por primera vez. «¿Pero?», dijo Mauro, y su voz se volvió dura de nuevo. «Alguien tiene que pagar el susto, el despliegue, la gasolina. No vinimos en balde». «Ellos no tienen honor, Mauro. No valen una bala tuya». «Tal vez no, pero necesitan una lección». Mauro se dio la vuelta y miró a sus hombres. Hizo una señal con la mano,
un movimiento circular con 2 dedos. «Muchachos», gritó, «la doña dice que ya nos vamos, pero vamos a desearles feliz Navidad a los anfitriones». Los 12 hombres levantaron sus rifles al unísono. «¡Al suelo!», me gritó Mauro empujándome hacia el resguardo de la camioneta. Me tiré al suelo cubriéndome la cabeza. El infierno se desató. No dispararon a la casa para matar. Dispararon para destruir. Ta, 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 ta. El sonido era ensordecedor. Cientos de balas volaron sobre mi cabeza. Escuché los cristales de la fachada de la mansión explotar en 1000 pedazos. Escuché la madera del portón astillarse. Escuché los candelabros de adentro caer al suelo. Escuché los gritos de terror de Plutarco, de Cintia, de Ulises, aullando como animales atrapados. Dispararon a los coches de lujo estacionados afuera. El BMW de Plutarco recibió una lluvia de plomo que hizo estallar las llantas y el parabrisas. El Mercedes de Cintia quedó hecho una coladera. Fue una sinfonía de destrucción controlada. Un mensaje: podemos tocarlos cuando queramos. Duró 30 segundos. Luego, silencio. Solo el sonido de casquillos calientes cayendo sobre el asfalto como lluvia metálica y el siseo de los radiadores perforados de los coches. Mauro me ayudó a levantarme. Me sacudió el polvo del vestido fucsia. «Listo. Creo que entendieron el mensaje. Licenciado Velasco ya no va a querer relojes ajenos». «Gracias, Mauro», le dije, y lo decía en serio. «No me agradezca. Usted salvó al patrón una vez. Hoy el patrón le devolvió el favor no matando a su familia de inútiles. Estamos a mano». Se subió a la camioneta. «Váyase a su rancho, doña, y cómprese un perro bravo, porque su hijo, ese muerde más que los coyotes». El convoy dio la vuelta y se alejó en la oscuridad, dejando un olor a caucho quemado y pólvora. Me quedé ahí parada sola en la entrada destruida. La fachada de la mansión parecía queso gruyere. No quedaba un solo vidrio sano. Adentro se escuchaban llantos histéricos, pero ya no de miedo a morir, sino de shock. Me sacudí la ropa, toqué el papel firmado en mi pecho. Estaba ahí. Mi rancho era mío de nuevo. Di media vuelta y entré a la casa. La escena era patética. La sala de estar, antes inmaculada, estaba cubierta de escombros. El yeso del techo había caído. El árbol de Navidad estaba tirado con las esferas rotas. Plutarco estaba ovillado debajo de la mesa del comedor abrazando una pata de madera. Cintia estaba en un rincón con el vestido roto temblando. Ulises estaba vomitando en una maceta. Cuando mis botas crujieron sobre los vidrios, todos levantaron la cabeza. Me miraron como si fuera un fantasma o un demonio. ¿Se fueron?», preguntó Plutarco con voz apenas audible. «Se fueron», dije caminando hacia la mesa donde había dejado mi bolso viejo de tela. Le dije que el reloj era mío. Le dije que se lo había prestado a un idiota. Me creyó. Plutarco se arrastró fuera de la mesa. Tenía cortes en la cara por los vidrios voladores. Se puso de pie tambaleándose. La ira empezó a reemplazar al miedo en sus ojos. Ahora que sabía que no iba a morir, recordaba que era un hombre poderoso y que su casa estaba destruida. «¡Mi casa!», gritó mirando alrededor. «Mira mi casa. Mis coches. Maldita sea, todo esto es tu culpa». Me detuve y me giré despacio. Lo miré con una calma que lo desarmó. «No, Plutarco. Esto es culpa de tu avaricia y de tu yerno. Yo le salvé la vida.
Esas balas eran para sus cabezas, no para sus ventanas. Deberías estar besando el suelo donde piso. ¡Lárgate!, chilló Cynthia levantándose. ¡Lárgate y no vuelvas nunca! Eres una criminal. Trajiste a la mafia a nuestra cena. Con gusto me voy. Agarré mi bolso. Esta fiesta apesta de todos modos, y la comida estaba fría. Caminé hacia la salida. Ulises se limpió la boca y me miró. Había algo roto en sus ojos. Ya no era el hijo arrogante. Era un hombre que sabía que había cruzado una línea de la que no se regresa. «Mamá», susurró. «No me digas así», le respondí sin detenerme. «Yo no crié ladrones, ni cobardes, arréglatelas como puedas, Ulises, porque el documento que firmó tu suegro, mañana mismo lo llevo al notario». Salí de la mansión. No tenía coche. Ulises me había traído, pero no me importaba. Caminaría hasta la carretera y pediría un aventón o llamaría a un taxi. El aire frío se sentía limpio. Me quité los zapatos de tacón que me apretaban y los tiré a un arbusto del jardín destrozado de Plutarco. Sentí el pasto frío y los vidrios bajo mis pies, pero no me dolía. Me sentía ligera. Caminé por la calle residencial exclusiva con sus luces navideñas, parpadeando irónicamente. A lo lejos se escuchaban las sirenas de la policía acercándose. Llegarían tarde como siempre. Y Plutarco no diría nada. No podría decir nada. Diría que fue un intento de secuestro o un ajuste de cuentas, pero nunca mencionaría el reloj. El miedo al sello del escorpión mantendría su boca cerrada para siempre. Llegué a la avenida principal y paré un taxi viejo. «Al rancho El Suspiro», le dije al chofer, un señor mayor con bigote. «Es Nochebuena, señora. Cobro doble», dijo él mirándome por el retrovisor extrañado por mi vestido fucsia sucio y mis pies descalzos. «Cobre lo que quiera», le dije recargando la cabeza en el asiento. «Soy dueña de mi tierra. Tengo con qué pagar». El viaje fue silencioso. Miraba las luces de la ciudad alejarse, pensaba en Mauro, en el patrón, en ese mundo oscuro que acababa de rozar y del que había salido ilesa de milagro. Pensaba en Ulises. Lloré un poco en silencio mirando por la ventana. Lloré por el niño que cargué en brazos, por el niño al que le enseñé a caminar y que hoy había intentado venderme. Ese niño había muerto hoy en esa sala de mármol. Llegué a mi rancho a las 2 de la mañana. Todo estaba tranquilo, los grillos cantaban, el olor a estiércol y a tierra mojada me recibió como el mejor perfume del mundo. Pagué al taxista y entré a mi casa. Me quité el vestido maldito y lo tiré a la basura. Me metí a la ducha y me tallé la piel con estropajo hasta que me dolió, queriendo quitarme la sensación de las manos de Cynthia, el olor a miedo de Plutarco, la mirada traicionera de Ulises. Me puse mi bata de franela vieja, esa que tiene agujeros en los codos, pero que es calientita. Me hice un café de olla con canela. Me senté en mi cocina en mi silla de madera. Miré hacia el estante alto. La caja de galletas estaba ahí. Me subí a la silla y la bajé. La abrí. Esperaba encontrarla vacía solo con los hilos. Pero había un papel doblado que no había visto antes porque estaba pegado al fondo debajo de donde había estado el reloj. Mauro debió ponerlo ahí cuando entregó el regalo la primera vez y yo, con las prisas de esconderlo, no lo vi. O tal vez Ulises en su prisa por robar tampoco lo notó. Lo desdoblé. Era una nota escrita a mano con una caligrafía elegante y antigua. Bernarda. El tiempo pasa, pero la lealtad es eterna.
Este reloj abre todas las puertas de mi organización, pero sé que usted no quiere abrir esas puertas. Usted quiere paz. Si alguna vez este reloj le causa problemas, devuélvalo. Si lo devuelve, significa que usted vale más que el oro. Y eso, doña, es lo que yo quiero comprobar. Gracias por la vida de mi hija. Jotto. Sonreí. Una sonrisa triste y amarga. Era una prueba. Todo había sido una prueba. El patrón sabía que un regalo así era una papa caliente. Quería ver si yo lo vendía, si lo usaba o si era capaz de devolverlo. Al devolverlo había pasado la prueba final. Quemé la nota en la llama de la estufa. Vi cómo el papel se hacía ceniza y desaparecía. Feliz Navidad, Bernarda, me dije a mí misma levantando mi taza de café. Estás sola, pero estás libre. Me fui a dormir. Dormí como no había dormido en años, sin deudas, sin hijo, pero sin miedo. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo es chico y el infierno es grande. Los rumores corrieron rápido. Se dijo que el cártel había atacado la casa de los Velasco por un ajuste de cuentas de drogas. Se dijo que Plutarco lavaba dinero. Nadie mencionó a la vieja ranchera. Para el mundo yo no existía en esa ecuación, y así era mejor. El 26 de diciembre fui al notario con el papel firmado y mis testigos, 2 peones del rancho, que juraron haber visto a Plutarco firmar, aunque era mentira, pero la lealtad en el campo se compra con respeto, no con relojes de oro. El notario, un hombre nervioso que conocía a Plutarco, validó el documento al ver la firma temblorosa pero auténtica. Plutarco no impugnó, no se atrevió. Canceló la hipoteca en silencio. Sabía que si hacía ruido yo podría hablar. Y si yo hablaba, Mauro regresaría. Recuperé las escrituras de El Suspiro. Estaban a mi nombre limpias. Ulises vino a verme una semana después. Era el 31 de diciembre. Fin de año. No traía el coche rojo. Venía caminando desde la carretera con una maleta pequeña. Se veía flaco sin afeitar con la ropa arrugada. Yo estaba en el porche desgranando maíz. Lo vi llegar. No me levanté. No dejé de desgranar. Se detuvo al pie de la escalera del porche. No subió. «Mamá», dijo. Su voz estaba rota. «Doña Bernarda», le corregí sin mirarlo. «Doña Bernarda», tragó saliva. Cintia me corrió, me pidió el divorcio. Don Plutarco me despidió de la constructora, me quitaron el coche, no tengo nada. «Tienes salud», dije, «y tienes 2 manos. Eso es más de lo que tenías cuando naciste». «No tengo dónde dormir», pensé que tal vez hay mucho trabajo en el rancho. Podría ayudar, podría arreglar el portón, podría limpiar los corrales. Dejé la mazorca en el canasto. Me limpié las manos en el delantal y lo miré. Vi a mi hijo. Vi sus ojos rojos de llorar. Vi su arrepentimiento. Tal vez era genuino, tal vez era solo hambre, pero luego vi el recuerdo de esa noche. Lo vi señalándome con el dedo mientras un láser apuntaba a mi pecho. Es de ella. Yo se lo robé a ella. El amor de madre es infinito, dicen. Es mentira. El amor de madre es resistente, elástico, aguanta mucho, pero tiene un límite. Y Ulises lo había cortado con tijeras de oro. Me levanté, metí la mano en mi bolsa del delantal y saqué un billete de 500 pesos. Bajé las escaleras y se lo extendí. «Toma». Él lo miró confundido. «¿Qué es esto?» «Es para el autobús y para una noche en el hostal del pueblo». Me estás corriendo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy tu hijo. Cometí un error,
pero soy tu sangre. La sangre no te hace familia, Ulises. La lealtad te hace familia. Y tú elegiste tu bando, elegiste el dinero y las apariencias. Ahora vive con eso. Mamá, por favor. Se arrodilló en la tierra agarrando mi falda. No me hagas esto. Tengo miedo. Estoy solo. Me solté de su agarre con suavidad, pero con firmeza. Todos estamos solos al final, hijo. Aprende a ser amigo de tu soledad, porque va a ser tu única compañía por un largo tiempo. Di media vuelta y subí las escaleras. Vete, Ulises. En mi rancho no entran ladrones y no entran traidores. Si te veo aquí mañana suelto a los perros. Entré a la casa y cerré la puerta. Puse el cerrojo. Me quedé pegada a la madera escuchando. Escuché a Ulises llorar un rato. Gritó un par de veces: «Maldita vieja, te vas a morir sola». Luego silencio. Luego el sonido de sus pasos arrastrándose hacia la carretera. Caminé hacia la cocina. Me serví un café. Miré por la ventana hacia el campo. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de rojo y naranja, colores de fuego. Mi tierra estaba ahí, mis gallinas, mi paz. Había perdido un hijo, sí, pero había recuperado mi dignidad. Había mirado a la muerte a los ojos, a la santa muerte grabada en oro y a los rifles de asalto, y no había parpadeado. Esa noche cené sola, hice un brindis al aire. Por la familia, dije en voz alta, la que se elige, no la que te toca. Y mientras comía sentí una extraña ligereza en el pecho, como si me hubiera quitado un reloj muy pesado de la muñeca, un reloj que marcaba un tiempo que no era el mío. Ahora mi tiempo era mío, y tenía todo el resto de mi vida para disfrutarlo.